bienvenidas una vez más. Gracias por su colaboración con el canal. Bueno, este es un tutorial que he preparado para los del nivel 1. Vamos a trabajar con nuestra herramienta de mandril de forma cuadrada. ¿Ve? Si no tienes esta herramienta, puedes trabajar con tu centímetro y pinza plana. ¿Ok? Entonces, vamos a realizar primeramente la base, ¿verdad? Que vamos a trabajar con el alambre número 18. Con el alambre número 18 vamos a alisar. Vamos a alisar. Una vez lo tenemos limpio, también la punta, vamos a trabajar en la posición 2, 4, 5. Entonces, tomamos de esta forma la figura, empezamos a realizar la figura ejerciendo presión para que ésta tome el molde exactamente que necesitamos. Entonces, una vez estamos aquí, ¿verdad? En esta posición, de esta manera, vamos a tomar nuestra pinza de ya sea plana o fina, ¿verdad? Lo sostenemos por acá y lo traemos hacia acá. Y vamos a subir como a medio centímetro hacia arriba. De esta forma estamos realizando el pin, cortamos a 1 centímetro y un chin más. Y quedamos así, de esta manera. Entonces, si no tienes de esta herramienta, vas a hacer lo siguiente. Vas a tomar el alambre número 18 y vas a medir a centímetro y medio, o depende de qué tamaño tú quieras, ¿verdad? El topito. Vamos a limpiar esto y vamos a marcar a partir de centímetro y medio. Marcamos así. Luego volvemos y marcamos igual a la misma cantidad y hacemos este movimiento, ¿verdad? Entonces seguimos, son 4 lados. Entonces de esta forma es que vas a hacerlo. Estoy aquí dándoles un ejemplo de lo que puedes hacer. Si no tienes de esta herramienta, lo trabajamos así. Ok, entonces marcamos igual de este lado. A centímetro y medio. Marcamos por acá. Y doblamos así. De esta manera hemos obtenido ya la forma. Calculamos bien. Entonces, y quedamos así. Ya miraron. Entonces nos colocamos ahí. Y lo que vamos a hacer es lo mismo. Nos colocamos a centímetro y medio. Vamos a bajar lo más que podamos, ¿verdad? Como a centrar el pin. Y aquí ya realizamos el pin y cortamos a centímetro y medio, y esto es lo que tenemos. ¿Ok? Entonces vamos a seguir trabajando con nuestra pieza que hicimos, ¿verdad? Y que trabajamos con esta. Vamos a trabajar con el alambre ahora número 26. Alambre número 26, 80 centímetros. Vamos a tomar de este alambre. Vamos a fijarlo a la base de esta manera. Traemos el alambre por acá. Vamos a girar aquí en el pin. Voy a fijar esto bien acá.
Vamos a llevar esa puntita a esconderla. Y entonces traemos el alambre. Lo primero es fijar ese pin, ¿verdad? Eso es lo primordial, que tenemos que ir fijando el pin y no vamos a ir cruzando de un lado al otro lado. Así. Para fijar este pin, yo estoy realizando estas fijaciones en cada extremo así. Entonces ya aquí este pin logramos dejarlo fijo. ¿Ok? Está fijo. Entonces lo que voy a hacer aquí son pequeños circulitos en el centro para ir realizando una especie como de una cama, ¿verdad? Que me va a sostener los cristales que voy a colocar aquí. Entonces fijamos esos circulitos. Ingresamos en medio de las figuras que estamos haciendo y continuamos como tratando de rellenar esos espacios que todavía están muy vacíos. Entonces, entramos por acá. Aquí continúo. Y listo. Miren qué belleza. En este punto, aquí vamos a empezar. Dejamos esto a un lado. Tomamos nuestra aguja número 2. Número 6, perdón. Esta es aguja número 6 en este caso. La quiero finita, que sea la punta finita para que pueda yo ingresar aquí. Tomamos alambre número 28. Les voy a dar un consejo. Siempre que ustedes quieran hacer tejidos, háganlo con alambre número 28. Siempre que quieran hacer algo a crochet, porque el número 28 es un poco más gruesecito que el número 30. El número 30 yo no trabajo, no me gusta ese calibre para nada. No me gusta porque la verdad es que es muy delgado y entonces tengo que trabajar como más, el doble. Vamos a empezar entonces de esta forma. Una vez fijado nuestro alambre, vamos a traernos a jalar el alambre hacia acá y empezamos a realizar puntos sencillos, ¿verdad? Nos llevamos a la parte más gordita y vamos aquí ayudándonos a sostener. Jalamos, llevamos a la parte más ancha de la aguja y lazada, ¿verdad? Entonces, y aquí continuamos así. Vamos a ir trabajando este tejido, realizando este tejido alrededor de toda la pieza. Así, de esta manera. Ahora vamos a ir haciendo el mismo paso en toda la pieza.
jalamos el alambre y vamos remarcando, ¿verdad? Importante ir remarcando para que esos puntos siempre tengan su forma redondita. Entonces ya miraron cómo voy haciendo. Tomo la aguja, ingreso por la base, jalo el alambre de esta forma, llego, hago este movimiento y jalo. Entonces remarco nuevamente, hago este movimiento, jalo, y eso es lo que vamos a ir continuando realizando estas puntaditas circulares alrededor de nuestra pieza. Este es el paso, jalo el alambre, salgo. Entonces cuando yo ingreso aquí, lo que hago es jalar el alambre, tengo aquí 2 hebras, luego hago este movimiento, este giro y jalo. Nuevamente, y este es un paso continuo. El mismo, vamos a ir trabajando con el mismo paso toda la pieza. Y siempre hay que ir remarcando. Entonces miren cómo vamos, qué belleza, cómo se ve. Continuamos. Como es un par de aretes, tienen que contar que la misma cantidad de tejido que hicimos en uno, vamos a hacer en el otro. ¿Ok? La misma cantidad, porque es un par de aretes, por lo tanto tenemos que procurar que vaya lo más parecido posible a su par. Entonces remarcamos. Y aquí ya nos falta uno nada más para unir esto. Y listo. Ahora este lo vamos a empatar aquí, empalmar. Y ahora lo que vamos a hacer es ir repasando. Vamos a repasar como para que estas piezas, estas figuras, se vean más pronunciadas, se aprecien mejor. Entonces vamos a darle una repasadita. Vamos a ir repasando así, dejando este alambre aquí. Lo empalmamos ahí y jalamos. Nuevamente esta hebra de alambre la dejamos en la siguiente, jalamos y así. Y así vamos a ir en toda la pieza. Vamos a enderezar el pin. Miren, el pin quedó en el centro. Entonces llevamos el alambre así, jalamos, remarcamos
empalmamos y nuevamente empalmamos. Ya miraron aquí remarcando, miren qué bonito se ve. Y nuevamente el mismo paso. Remarcamos. Siempre la aguja, tiene que ser su medida del ángulo del tejido. Y listo, ya aquí hemos terminado, hicimos toda la vuelta, ¿verdad? Remarcamos todo y aquí quedamos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es acortar el alambre. Se movió la cámara y alamos aquí y voy a dar aquí 2 vuelticas, 1 y 2. Corto, miren qué belleza. Entonces si hay que remarcar, remarcamos. Y listo. Ahora en este punto vamos a empezar. Tomamos el que hicimos anteriormente, ¿verdad? Nuestra pareja del arete. Y vamos a ir colocando lo que es las piedritas según el anterior. Entonces miren qué belleza. Qué lindo. Entonces aquí está en la esquina el rojo. Procurando, ¿verdad? Colocar las piedras en la misma distancia del anterior. Hay que procurar en lo posible de que nuestra pieza sea lo más parecida posible a la anterior. Si nos ubicamos, a ver, aquí. Entonces aquí no va la roja porque me ubiqué, estaba así de lado yo, que no es así. Entonces saco, voy a sacarla. Entonces tengo que comparar aquí así, poner los pines en la misma distancia, en la misma dirección para empezar a comparar y colocar los cristales. Entonces, en esta dirección está el turquesa. Vamos a colocarnos bien y todos esos circulitos que hicimos se van a ir fijando conforme vayamos colocando los cristales. Entonces, al ladito de él hacia arriba está el color negro. Y ya aquí sí, en la parte de arriba está el color rojo. Entonces salimos por acá. Y aquí abajo está el fucsia. El
Está aquí al ladito. Aquí arribita vamos a colocar este tono metalizado. Y aquí vamos a colocar el cremita que está así en la esquinita, ¿vieron? Entonces, miren cómo lo llevo bien parecido según el orden que va, ¿verdad? Entonces aquí al ladito, debajo del cremita, está el azul. Vamos a colocar el azul. Aquí arribita vamos a colocar el blanco verdoso. Este es aquí, si ustedes lo pueden ver, en la cámara tira como a verdecito. Es un blanco verdoso. Y aquí está el amarillo. El amarillo. Y bueno, miren, lo logramos. He logrado hacer esta pieza parecida a su pareja. Qué cocha más bella. Y listo. Bueno, quise compartir con ustedes este tutorial para los miembros del canal. Porque bueno, es un pedido que me han hecho. Son una de las colecciones Maite, muy antiguas, bastantes. Hace mucho tiempo que hemos realizado estos diseños por aquí. Y también, si has comprado el tutorial, muchas gracias por tu colaboración. Y bueno, mis amores, yo he terminado. Vamos a presentarles, ¿verdad? Miren, aquí después dejamos eso, lo revisamos. Miren qué belleza, qué cosa más bella, mis bellas. Entonces esto lleva un collar. Entonces el collar va a ser el mismo paso, nada más que va a ser con un dije grande. Entonces ustedes pueden hacerlo, más o menos el dije lleva un tamaño. Sus ángulos son de 3 centímetros. No, perdón, son de 2 centímetros cada ángulo el collar. Entonces viene siendo algo así, ¿no? Entonces es más grande el dije. Todavía tengo que calcular el tamaño del dije. Entonces sí son 3 centímetros hacia acá, 3 hacia acá y 3 hacia acá, porque es un dije grande. Entonces es de 3 centímetros cada ángulo, ¿vieron? Por si quieren hacer el jueguito. Bueno, entonces nos vemos, mis amores. Gracias por mantenerse activas en el canal. Esto lo voy a terminar aquí con 2 vuelticas. Y gracias por su colaboración. Y por ahí yo creo que ya ha salido el nivel VIP, que ya saben que los miembros del nivel avanzado que tienen más de 4 meses tienen acceso a ese tutorial gratis cada mes que está en el nivel de VIP. Yo tenía la intención de que costara $18, pero YouTube no me dio la opción, sino que ellos te ponen como un valor, ¿no? Por escala, y no me permitió. Entonces tuve que ponerlo, el más bajo era $19.99. Así que bueno, está ese precio. Y el tutorial individual del nivel avanzado, del nivel VIP,
cuesta $25. Así que bueno, si lo quieren adquirir sin límite de vencimiento, pueden hacerlo. Miren, esta es la técnica de espejo. Por aquí se encuentran estos dos, aquí así. Ya miraron, de un lado es el mismo color y de este lado se encuentran los mismos colores. Entonces, bueno, mis amores, gracias. Nos vemos en un próximo video. Bye.